¿Viste cuando una serie te atrapa mal? Personajes que te encantan, una historia que te deja pensando y decís, esta es una joya. Pero de repente, temporada tras temporada, todo se empieza a venir abajo. Cambian los guionistas, desaparecen personajes, las historias se repiten o directamente ya no tienen sentido. Y ahí te preguntas, ¿qué les pasó? ¿Cómo arruinaron algo tan bueno? Bueno, hoy en Data Curioso vamos a repasar series que empezaron geniales, pero se fueron a pique solas. Algunas marcaron época y otras simplemente quedaron en el recuerdo por cómo destruyeron todo lo que habían logrado. 1. The Walking Dead. Pocas series generaron tanto fanatismo como The Walking Dead en sus primeras temporadas. Era tensión pura, personajes bien escritos, muertes que dolían y ese ambiente post-apocalíptico que te metía de lleno. Pero con el tiempo, el ritmo empezó a caer. Parecía que no sabían cómo seguir, y lo único que hacían era cambiar de villano o de grupo enemigo. Cuando Rick se fue, muchos sintieron que la historia también se había ido con él. Y aunque intentaron revivirla con spin-offs, nunca volvió a ser lo mismo. Lo peor es que no terminó mal porque faltara potencial, sino porque nunca supieron cuándo frenar. 2. Prison Break. ¿Qué decir de Prison Break? La primera temporada fue una locura. Ingeniosa, bien escrita, llena de suspenso. Pero después de escapar, ya no sabían qué más hacer. Los personajes morían, revivían, volvían a morir, y los giros argumentales eran tan forzados que hasta el propio Michael parecía perdido. Esa última temporada, años después, fue el intento de revivir algo que ya había tenido su cierre perfecto. Una serie que arrancó como una obra maestra y terminó como un bucle sin sentido. 3. 13 Reasons Why. Cuando Netflix estrenó 13 Reasons Why, fue un impacto mundial. Una historia fuerte, directa, con un mensaje que daba para reflexionar. Pero claro, el éxito fue tan grande que decidieron estirarla. Y ahí todo se vino abajo. Tramas absurdas, personajes nuevos que no aportaban nada, y un mensaje original que se perdió por completo. Pasó de ser una serie que te dejaba pensando a una que te hacía decir, ¿y esto qué tiene que ver con la historia? Una pena, porque si la hubieran dejado en una sola temporada, sería recordada de otra forma. 4. Lost. Lost fue una revolución en su época. Misterios, teorías, debates en todos lados. Cada capítulo te dejaba con más preguntas que respuestas, pero igual querías más. El problema fue que los guionistas empezaron a inventar cosas sobre la marcha. Cuando llegó el final, la mayoría de los fans quedaron desconcertados. Algunos lo defendieron, otros lo odiaron, pero la realidad es que muchas preguntas jamás se respondieron. Una serie que prometía respuestas, pero terminó siendo un gran ¿qué acabo de ver? 5. Dexter. La idea era brillante. Un asesino en serie que solo mata a otros asesinos. El personaje de Dexter era complejo, con ese doble filo entre justicia y locura. Durante varias temporadas fue excelente, pero el final original fue inexplicable. Un cierre tan flojo que los propios guionistas tuvieron que volver años después para intentar arreglarlo. Dexter New Blood fue un intento digno, pero el daño ya estaba hecho. El público no olvida cuando una serie lo deja con esa sensación de ¿tanto para esto? 6. Game of Thrones. Si hablamos de decepciones, Game of Thrones se lleva el premio mayor. Durante años fue sinónimo de calidad. Guión, producción, actuaciones, todo era perfecto. Pero en la última temporada, todo se vino abajo. Personajes que actuaban fuera de su lógica, decisiones apuradas y un final que dejó a millones de personas con bronca. El problema no fue solo el cierre, sino la velocidad. Quisieron terminar todo en 6 capítulos. Y así, la mejor serie de su generación se convirtió en uno de los finales más polémicos de la historia. 7. Riverdale. Cuando salió Riverdale, parecía una propuesta distinta. Mezcla de misterio, drama adolescente y estética oscura. Pero después se volvió cualquier cosa. Viajes en el tiempo, poderes, realidades paralelas. Cada temporada parecía escrita por alguien distinto. Pasó de ser intrigante a ser un meme constante en redes sociales.
Y aunque muchos la seguían viendo por costumbre, nadie podía tomársela en serio. Un claro ejemplo de cómo una buena idea puede perderse completamente si se intenta estirar sin rumbo. 8. The Flash. Sí, también hay que decirlo. El universo de CW tuvo su época dorada, pero The Flash terminó siendo víctima de su propio exceso. Demasiados personajes, demasiados efectos reciclados y demasiadas temporadas repitiendo la misma fórmula. El héroe más rápido del mundo terminó corriendo en círculos. Y así como estas, hay muchísimas series que empezaron con una idea espectacular, pero que no supieron cuándo parar. A veces el problema no es la historia, sino la costumbre de alargar algo que ya dijo todo lo que tenía que decir. Porque en la televisión, como en la vida, saber cuándo terminar también es parte del éxito. Ahora te pregunto a vos, ¿cuál de estas series te decepcionó más? ¿O agregarías alguna otra? Seguro hay muchas coincidencias y algunos desacuerdos también. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete a Data Curioso y activa la campanita para seguir explorando el mundo de las series, el cine y las curiosidades. Nos vemos en el próximo video.